dentro del campo de psicología, para lo cual vamos también ya a ir compartiendo pantalla de lo que veremos a continuación. A ver, ¿me confirman si se puede captar la imagen? Muy bien, sí se puede captar, ¿no? Ya, listo, excelente, chicos. Muy bien, vamos entonces a continuación a em, seguir con nuestro tema respecto hacia desarrollo humano y nos estábamos enfocando hacia lo que es la llamada infancia, ¿verdad? Muy bien. Durante estas etapas de nuestra vida vamos a llegar a encontrarnos entonces también a continuación con lo siguiente. Al momento en el que el sujeto se va a llegar a ir desarrollando, se va a llegar a ir desenvolviendo, pues se va a llegar a caracterizar por ahora un dominio cognitivo. Lo que vimos hace un momento estaba relacionado con el dominio a nivel físico, el dominio físico. En el dominio cognitivo es donde encontramos los aportes por parte del gran Jean Piaget. Y si hablamos acerca de los aportes desde el punto de vista piagetiano, entonces vamos a llegar a darle un valor también muy significativo hacia este tipo de expresión, en donde la parte cognitiva va a estar íntimamente ligada hacia ciertas características, como por ejemplo, aparecen los actos reflejos, que eso es parte de lo que ya comentábamos nosotros en esta primera parte. El pequeño coge los objetos, llega a manipularlos, coge, chupa, muerde, porque es a través de los sentidos como va a llegar a conocer el mundo que le rodea. Por eso se le llama sensorio. Y se le va a llamar motriz porque el pequeño va a llegar a tener manipulación de objetos. Por lo tanto, va a comenzar a precisar los movimientos finos y los movimientos gruesos. Por eso se le llama sensorio motriz. Entonces, durante esta etapa, el pequeño va a reaccionar de manera refleja frente a ciertos estímulos, que es justamente lo que ya habíamos señalado en nuestra sección anterior, los reflejos. Pero también, por otro lado, se van desarrollando las habilidades motrices, coger objetos al momento de caminar, sigue siendo eso habilidad motriz. Pero también surgen las reacciones circulares. En general, recordemos que toda reacción circular va a llegar a ser una respuesta repetitiva, una conducta repetitiva. Las reacciones circulares pueden llegar a ser primarias, que es cuando el pequeño va llegando a explorar su propio cuerpo, su propio organismo. El pequeño chupa sus deditos, el pequeño emite sonido de garganta, lo que se conoce con el nombre de sonidos guturales. Sonidos guturales son sonidos de garganta. Sonidos guturales o sonidos de garganta, ¿no? Estamos hablando de movimiento o reacción circular primaria. Reacción circular secundaria tiene que ver ahora cuando llega a manipular elementos o objetos ajenos a él. Entonces en este caso nos referimos al momento en el cual llega a manipular, por ejemplo, una sonaja, coge un juguete, lo manipula. Entonces es aquí donde estaría presentando también esta característica, ¿no? Entonces son elementos ajenos a él. Pero cuando se llega a presentar un comportamiento y lo repite una y otra vez para provocar la misma consecuencia, entonces eso ya se va a llamar una reacción terciaria o reacción circular terciaria. Hablar acerca de una reacción circular terciaria ocurre cuando ya se ha llegado a conocer parte de la respuesta, pero mantenemos el mismo comportamiento para poder obtener el mismo resultado. Es por esa razón que el pequeño cuando lanza un cubo y ve que éste rebota y se aleja de él, vuelve a coger el cubo para poderlo lanzar nuevamente. Eso se llama reacción circular terciaria. ¿Por qué? Porque está llegando a repetir un comportamiento, pero que lo estaría llegando a dirigir hacia el poder llegar a descubrir, en tal caso, ¿no? Una nueva expresión. Entonces, este va a llegar a ser entonces el punto clave, pues, ¿no? Claro. Las reacciones circulares van a llegar a presentar esta característica. Sin embargo, un punto clave que debemos de tener en cuenta o que debemos también nosotros llegar a recordar es con respecto hacia la permanencia del objeto, ya que cuando hablamos acerca de la permanencia del objeto, se refiere hacia el desarrollo
más significativo que vamos a llegar a tener nosotros. Es sobre todo también íntimamente ligado hacia nuestro desenvolvimiento o nuestro desarrollo cognitivo más destacado. ¿Cuál va a llegar a ser entonces la permanencia del objeto? Asumir que el objeto sigue existiendo a pesar de que no lo podamos ver. Claro, ¿no? Consiste entonces en ello, en llegar a captar un elemento, a asumir que llega a existir frente a nosotros a pesar de que no lo podamos ver. Entonces, desde el punto de vista piagetiano, entonces vamos a llegar a tener en cuenta que la permanencia del objeto es la tendencia a asumir que el objeto está allí presente a pesar de que no lo podamos ver directamente. Y esto vamos a recordarlo ya que para Piaget, cuando el pequeño llegaba a coger un objeto, lo manipulaba, luego Piaget lo llegaba a tapar, ¿no? A ocultar con una manta. Pero luego el pequeño que sea capaz de poder levantar la manta para poder descubrir el objeto y seguirlo manipulando, entonces eso ya formaba parte de la llamada permanencia del objeto, ¿no? Porque llegaría a estarse asumiendo aquí que el objeto existe, está allí presente, a pesar de que no lo pueda ver directamente, decíamos nosotros. Bien, entonces ese va a llegar a ser uno de los logros, sobre todo también, pues altamente significativos, ¿no? Del punto de vista de Piaget. ¿Por qué? Porque ya se está presentando lo que será el pensamiento de naturaleza simbólica. Y recordemos que cuando se presenta, cuando se produce el pensamiento simbólico, viene a ser el desarrollo más complejo. Se refiere entonces a nivel maduracional. Claro, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la permanencia de referencia, sobre todo a partir de ello, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Qué psicólogo decía que la escuela y la familia eran factores primarios en el desarrollo? La verdad es que no recuerdo a ninguno en particular que diga exactamente eso, ¿no? Está dentro de la referencia de lo que es la psicología social, ajá, en general. Pero de ahí alguien en particular, como Piaget, Vygotsky, qué sé yo, no hay ninguno en particular, ¿no? Pueden haber un montón ahí. Está dentro de lo que es psicología general, ¿no? Eso está dentro de lo que es psicología social. Claro, ¿no? Psicología social, ¿ya? Muy bien. En el dominio cognitivo, por otro lado, es donde encontramos ahora hacia el estadio preoperatorio. Claro, recordemos que cuando se habla acerca del desarrollo cognitivo en Piaget, de 0 a 2 años es el estadio sensoriomotriz, pero en la infancia se da de 0 a 3. Entonces, ¿qué pasa de 2 a 3 años? Entonces, ¿qué significa? Que ya está iniciándose en el estadio preoperacional, pues, claro, ¿no? Entonces, en la infancia tenemos tanto el estadio sensorio-motriz como la primera parte de la etapa o del estadio preoperatorio o preoperacional. Sobre todo si es que lo vinculamos hacia el subestadio simbólico. Recordemos que el simbólico se da de 2 a 4 años y el intuitivo de 4 a 7. Entonces, en este caso, entre las características más destacadas, porque obviamente ustedes recuerdan mucho más de lo que hemos estado viendo, pero al menos entre lo más destacado, correspondería al juego simbólico, donde el pequeño llega a utilizar objetos que pueden llegar a simular la realidad en algún momento. Entonces el niño mediante el juego realiza simulaciones con objetos que representan personas y también otros objetos. De esta manera, entonces lo vemos reflejado así. Muy bien. En este caso, referirnos hacia el juego simbólico es utilizar objetos que simulan la realidad. Y por esa razón, entonces, que el niño, mediante el juego, realiza simulaciones con objetos que representan elementos, como por ejemplo, la pequeña que simula darle de comer a su muñeca, el pequeño que juega al doctor y le va a poner una inyección a su paciente, que es un osito, y para eso utiliza un lapicero como si fuera una jeringa. Eso es entonces el juego simbólico. A eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos acerca de juego simbólico. Bien, ese es el detalle. Por otro lado, se presenta también la llamada imitación diferida, en donde copiamos la conducta de un modelo y posteriormente la reproducimos.
Llegamos a copiar la conducta de un modelo y luego lo reproducimos. Por eso interioriza actos de un modelo y luego los reproduce sin la presencia del modelo. Por eso se le estaría llamando entonces diferida, ¿no? Diferida es porque se da de manera indirecta. Entonces ahí donde tenemos también esta característica, ¿no? Pero por supuesto. Entonces la pequeñita llega a utilizar, por ejemplo, vía mamá cuando ella se va a trabajar y cuando ahora ella entra a su habitación, esta pequeñita se pone los zapatos de mamá y comienza a caminar como lo hace ella. Entonces, eso es imitación diferida. Implica reproducir la conducta del modelo cuando el modelo se llega a encontrar ausente. ¿Bien? Eso es imitación diferida. Por otro lado, en el ámbito psicosocial, porque lo que acabamos de ver está en el ámbito cognitivo, pero recordemos que no solamente se reduce a eso en el subestadio intuitivo, ¿no? Recordemos, perdón, simbólico, sino que recordemos que también hay animismo. Se le da vida a algo que llega a ser inanimado. Ujú. Animismo. Artificialismo, el creer que todo tiene un origen o proviene de todo tiene un origen o estaría proviniendo eh, del hombre, ¿no? El hombre lo produce. Entonces, eso vendría a ser también dentro de este campo, ¿no? El dominio psicosocial, estamos hablando del dominio psicosocial. Entonces, en ese sentido es donde vamos a llegar a tener en cuenta todas estas características, pues, ¿no? Muy bien, a nivel cognitivo estamos hablando. Pero, por otro lado, también vamos ahora a tener en cuenta, desde el punto de vista psicosocial, vamos a encontrarnos ahora con otro aporte. Otro de los aportes altamente significativos viene con respecto hacia el apego, que esto también es algo de lo que ya referíamos anteriormente, ¿no? Y es que cuando hablamos acerca del apego, el apego se va a llegar a convertir en un vínculo psicológico, el vínculo afectivo entre el infante y la persona que lo cuida. Claro, ¿no? Entre el infante, dijimos, y la persona que lo cuida. Entre el infante y la persona que lo cuida. Cuando sucede ello, cuando sucede ello, nos damos cuenta entonces que el apego va a tener una característica también muy importante. En ese sentido, entonces, cuando satisface el individuo, el cuidador, las necesidades del sujeto, pero de manera oportuna, entonces este va a comenzar a desarrollar sus propias habilidades también, ¿no? Pero bueno, sobre todo la de carácter social. Entonces, es por eso que recibe un valor muy importante, recibe un valor muy significativo, en este caso, porque la forma como el sujeto se va a ir desenvolviendo va a depender del tipo de cuidado y cómo satisfacen las necesidades del pequeño por parte del cuidador. Entonces, de tal manera que si el cuidador llega a satisfacer las necesidades de manera oportuna en el sujeto, entonces ahí donde lo vamos a ver reflejado, ¿no? Claro que sí. A ese es ahí donde lo vamos a ir viendo, entonces, reflejado. Entonces, corresponde al vínculo afectivo que se presenta entre el infante y el cuidador en el establecimiento de la satisfacción, tanto de necesidades fisiológicas como afectivas. Y aparece el valor por el contacto corporal y la familiaridad. A eso se refiere, ¿no? Al valor por el contacto corporal y, por otro lado, también por la llamada familiaridad. Entonces, ese viene a ser el peculiar aspecto, ¿no? Valor por el contacto corporal y la familiaridad. Entonces, cuando satisfacen sus necesidades de manera adecuada, de manera oportuna, el apego entonces tiene un valor muy significativo por ello. Entonces, es por esa razón que se estaría dando. El apego entonces es el valor por el contacto corporal y la familiaridad. Entonces, cuando la madre satisface las necesidades a nivel biológico, el pequeño llora
le da de lactar, lo acompaña al momento de dormir. Entonces, este va a llegar a presentar mayor seguridad. Eso que lo lleva a desarrollar un apego seguro. El apego seguro corresponde a que el pequeño confía en que va a llegar el cuidador, más bien, a atenderlo. Va a llegar a presentar esa confianza, lo cual ayuda para el desenvolvimiento de las relaciones sociales. Genera confianza, adaptabilidad o ajuste al medio, así como también la autorregulación. Entonces esto va a llegar a ser también, pues, altamente significativo, ¿no? Entonces va a ayudar, va a apoyar de esa manera. Genera confianza, adaptabilidad o ajuste, decíamos, al medio. Pero si el cuidador no satisface de manera oportuna la necesidad del infante, entonces este no llega a vincularse con él, no llega a ejercer más que solo un apego inseguro. Genera desconfianza frente al medio y también hacia sí mismo, así como desarrolla manifestaciones de ansiedad y desequilibrio también emocional o afectivo. Es el apego inseguro. Entonces, un apego que va a llegar a tener esta cualidad o característica, un apego inseguro, genera, propicia en el sujeto esta característica de comportamiento, ¿no? Un apego inseguro. Pero el apego inseguro va a generar entonces una personalidad inestable, sí, una personalidad inestable, genera una personalidad dependiente también, por cierto. Aquí donde se van a encontrar también todas aquellas personas que tienden a necesitar del afecto de otras. Son personas que difícilmente podrían llegar a encontrarse solas y tienen miedo a perder a la pareja. ¿Por qué? Porque de ellos dependen para poder desarrollar su estado de anímico, su estado de felicidad. Entonces, eso va a llegar a ser un aspecto desencadenante. Pues claro que sí, ¿no? Ese sería entonces un apego inseguro. Eso es lo que va a caracterizar ahora a un apego inseguro. Bien. Entonces, el apego inseguro tiene eso, ¿no? Genera desconfianza frente al medio y también hacia sí mismo, así como ansiedad, decíamos, y desequilibrio. ¿Ya? Muy bien. Eso será entonces en cuanto al dominio de naturaleza psicosocial. Psicosocial. Por otro lado, en el ámbito psicosocial, por cierto, para cerrar la idea, recordemos que eso ya lo habíamos, bueno, sí, ya lo habíamos comentado, pero aquí lo recalcamos. Presentar un dominio psicosocial significa que el tipo de apego que se pueda llegar a mostrar, de esto va a depender más adelante las relaciones amicales y las relaciones de pareja. Si el individuo no es de confiar en otras personas, es muy probable, es altamente probable, que esta persona entonces no pueda llegar a ejercer una relación afectiva a largo plazo. Apego inseguro. Por ejemplo, pueden llegar a conocer algunas personas que probablemente no son de tener amigos a largo plazo o que con el transcurrir del tiempo puedan llegar a mantenerse juntos. Hay personas en las cuales no tienden a confiar en otros. Entonces son personas que dicen, profesor, yo lo que tengo son conocidos. Sí, cuando me encuentro con un amigo del colegio, probablemente, ¿no? Es un amigo, es un conocido, lo llamo así, pero de ahí a estarlo llamando, saber cómo le va sobre su existencia, la verdad que eso, no sé, pero no me tiene sin cuidado. Entonces hay personas con las cuales pueden llegar a presentar características de un comportamiento amical, pero no es a largo plazo, claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se daría. Entonces, puede ocurrir que yo me vincule afectivamente con alguien en particular. Sí, pero digamos, pues no nos hablamos, no nos llamamos, no hay nada de ese tipo de manifestación. No no estamos pendientes uno del otro. Por otro lado, no llegamos a estar pendientes tampoco uno del otro. Entonces, eso, por ejemplo, también se daría. Sí, eso es parte de un apego, del apego inseguro, ¿no? En donde no ejercemos un control, un vínculo con alguien en particular.
Y hay personas que tienden a presentar una dificultad también, ¿no? Como para poder llegar a intimar con alguien. Eso depende de un apego también, del tipo de apego. El apego seguro tampoco no significa que la persona pues sea amigo de medio planeta, ¿no? No, sino que el apego seguro indica que la persona sabe elegir a las personas con las cuales comparte íntimamente. A eso se refiere. Entonces no se trata de ser amigo de todos, no, sino de llegar a ser selectivo. Pero aquel que tiene un apego inseguro no tiene a nadie en particular que sea significativo. Entonces, eso puede ser una muestra de un apego inseguro también. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente puede estar evitando, ¿no? Confiar en alguien, tiene miedo a que puedan herirlo y por ende trata de no vincularse afectivamente con nadie. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que se estaría llegando a generar, ¿ya? Muy bien, entonces a eso se refiere cuando hablamos acerca de un apego inseguro. Entonces, ¿no? Claro. Muy bien, ¿y qué causa el apego inseguro? Lo acabamos de mencionar. El apego inseguro está provocado, está generado cuando no satisfacen las necesidades del sujeto a nivel físico y a nivel psicológico. Eso lo estaría provocando, eso lo estaría produciendo. Recuerden que esto estamos hablando de que se daría en la infancia, pero que también puede llegar a repercutir obviamente en adelante en nuestra vida social. ¿Ya? A eso se refiere, ¿no? Muy bien. Pero si confío en mi familia y en un amigo de verdad, ¿es apego inseguro? No, pues porque ya estás vinculándote con alguien externo a la familia. Claro, ¿no? Entonces, en la familia, por lo general, eso viene a ser casi un vínculo inevitable. Sin embargo, en el caso de las personas que son externas, ahí es donde notamos, por ejemplo, acerca de nuestro apego. Claro, ¿no? Entonces podemos seleccionar a una persona, por eso le decía, ¿no? Es seleccionar a alguien en particular, con las cuales podemos llegar a derivar también nuestra confianza, ¿no? Por supuesto. Y estas personas que tienen un apego, de las cuales llegan a ser muy selectivas, está bien el hecho de que puedan elegir a alguien, ¿no? Pero va a depender mucho también de la dinámica que tengan al interactuar con los demás. Esa es la característica, ¿no? Entonces, de tal manera que hay personas que tienen a presentar un apego seguro con la familia, un apego seguro con uno o dos amigos, pero con relación a la pareja puede llegar a ser incluso que no muestra todavía un apego seguro. No muestra un apego seguro, sino que tiende a evitar el compromiso, tiende a alejarse, no prefiere las relaciones largas, no le gustan las relaciones largas. Entonces, eso también tiene que ver mucho con el tipo de apego que se tenga, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso viene a ser una forma también de expresión, ¿ya? Muy bien, medio yo de que haya entonces algo así dice, ¿no? Pero yo medio solicitado, algo, ¿no? Que ya no hablemos, necesito terapia, ya correcto, ¿no? Claro, pero en este caso sucede que cuando las personas tienden a presentar conductas evitativas, ahí es donde estamos hablando de un comportamiento disfuncional. Claro, ¿no? Entonces, ahí cuando hablamos de conductas evitativas, por ejemplo, yo quisiera acercarme a alguien, pero no lo hago porque temo salir herido. Ya eso ya no es, eso no está dentro de patrones normales. ¿Por qué? Porque la persona está presentando una conducta evitativa. Si la persona dijera a lo mejor, bueno, yo soy una persona introvertida y reconozco que soy así, el hecho de estar haciendo amigos y relacionarme no es lo mío. Solamente tengo dos personas en las cuales confío, pero tampoco no es que me interesa seguir haciendo amigos después de eso, ¿no? Entonces, eso no es no es algo negativo. ¿Por qué? Porque hace que la persona si tiene si pretende una relación, un vínculo con otras personas, se relaciona de manera saludable, pero no es que pueda depositar su completa confianza en cada persona que le estrecha la mano, ¿no? Pues claro que no. Sino que llega a ser más bien selectivo. Entonces, esta condición, esta característica de selectividad, eso nos ubica en un apego seguro, claro, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a presentarse entonces, ¿no? Claro, ¿listo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, este viene a ser lo que Erickson, además, nos llevaría a presentar, ¿ya?
Entonces, esa es la característica. En este caso, otro detalle importante, sobre todo, ¿cuál vendría a llegar a ser la propuesta de Erik Erikson? Erikson fue un neopsicoanalista, por cierto. Erikson fue un neopsicoanalista y también le da un fuerte valor hacia lo que va a llegar a ser eh, en el ámbito psicosocial o la teoría psicosocial de la personalidad. Erikson le da un valor muy interesante a lo que va a llegar a ser el desarrollo psicosocial. Él creía que los infantes, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos en general, todos pasamos por ciertos conflictos, ciertas crisis, como le llama. Y señaló, eh, o consideró que cuando nos referimos acerca de, para Erickson, qué es lo que va a llegar a darse, qué es lo que va a llegar a caracterizar o definir la característica propia del sujeto, señaló que al medio social como un elemento influyente en el desarrollo de la personalidad. Y en este caso afirmó al inconsciente de naturaleza social como el elemento que dirige el desarrollo de la personalidad. Es así entonces que considero que todos pasamos por ciertos conflictos y dependiendo de cómo resolvemos esos conflictos, bueno, pues eso va a llegar a impactar, va a llegar a influenciar en el desarrollo de nuestra personalidad, dependiendo de cómo llegamos a afrontar esos conflictos. Entonces, de esta manera es en donde Erickson llega a considerar de que estos conflictos van a ser la manera como vamos construyendo nuestra personalidad o lo que él llamaría también nuestro yo. Lo que va a llegar a ser entonces nuestra personalidad o como dijimos, lo que él llamaría pues nuestro yo. De esa manera, ¿no? Entonces, según Erickson, considero que a lo largo de la vida se deben de superar ciertas crisis para poder llegar a constituir así la personalidad. Afirmó 8 conflictos o crisis que se deberían de superar, siendo además estos etapas en las que se necesita llegar a un equilibrio. Pero por supuesto, se necesita llegar así entonces a un equilibrio. Erickson creía entonces que al momento en el cual nosotros atravesamos por estos conflictos o crisis, van a ser necesarios para poder ir constituyendo nuestra personalidad. Y es eso lo que se va a ver reflejado también entonces en ese desenvolvimiento. Cada etapa del desarrollo va a tener un conflicto o conflictos diferentes. Como por ejemplo, ya que estamos entonces en la infancia, se presenta la confianza frente a desconfianza. Esto parte de lo que acabamos de mencionar en cuanto al apego. Claro, si satisfacen las necesidades del pequeño, el pequeño va a desarrollar confianza. Claro, ¿no? Como cuando entonces el pequeño llora y mamá lo carga y lo calma. Bien, le da de lactar, el pequeño se queda dormido en su brazo, mamá le da la protección y el cuidado necesario para que éste pueda lograr también su estado de quietud. Entonces, en esta primera etapa, los bebés desarrollan un sentido de confianza con las personas y también con los objetos del mundo. Entonces, la confianza es aquello que va a permitirles más adelante un mejor desenvolvimiento que pueda llegar a tener en el ámbito social. Así, por otro lado, necesita también desarrollar un equilibrio entre la confianza, que es lo que le permite desarrollar las relaciones íntimas, y la desconfianza, que es lo que les capacita también para poder defenderse. Entonces, no se puede estar confiando en todos, pero también se necesita de cierta desconfianza para poder estar siempre pendientes de sucesos que puedan llegar a ser desfavorables. Entonces, por esa razón, lo considera también, dijimos, pues, importante y valioso. Ujú. Entonces, ese va a llegar a ser
uno de los detalles, sobre todo también que lo va a llegar a caracterizar. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la confianza frente a la desconfianza. Eso es lo que se llegará a convertir en confianza frente a desconfianza. Muy bien, tiene que ver entonces con el cuidado sobre todo. Pero, por otro lado, tenemos la autonomía frente a la vergüenza y duda. Autonomía frente a vergüenza y duda. En este sentido, eh, vamos a encontrarnos. Autonomía significa independencia. Autonomía significa entonces autonomía significa independencia. Y cuando hablamos acerca de desarrollar autonomía, se refiere a que el sujeto puede ya comenzar a desarrollar comportamientos que le permitan llegar a presentar un comportamiento, sobre todo, pues ahora en este caso, de carácter adaptativo. Corresponde al desarrollo de conductas voluntarias, como por ejemplo el caminar. Eso lo hace autónomo. El caminar lo vuelve autónomo porque lo vuelve más independiente. Ya no tendría que necesitar de que papá o mamá lo estén cargando, ya que se vuelve más independiente en este caso. Entonces, de ser así, el caminar le permite adaptarse de una mejor manera. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Le permite entonces así una mejor adaptación. Eso es lo que vamos a llegar a encontrar. Va a presentar entonces de esta manera una mejor adaptación. El entrenamiento para el control de los esfínteres es otro detalle cuando hablamos acerca de la confianza. Claro, ¿no? Entonces, el entrenamiento para el control de esfínteres es un paso importante hacia la autonomía y el autocontrol, por supuesto, y en este sentido se estaría llegando a presentar, sobre todo también, ¿no? Claro, ¿no? Para el control de los esfínteres. ¿Qué vendría a ser? Por ejemplo, el pañal, ¿no? Al momento de llegar a presentar el pañal, claro, ¿no? Entonces, cuando ya llega a controlar la excreción, el pequeño se vuelve más independiente. Ujú. Entonces, el control de los esfínteres es un momento importante. El desarrollo del lenguaje también contribuye a su autonomía, pues se sienten más capaces también de ser entendidos e independientes. Si llegan a presentar así, un desarrollo contribuye hacia su autonomía, pues se sienten más capaces de ser entendidos e independientes. Ahora, en este caso, entonces, la autonomía frente a la vergüenza y duda tiene un valor también muy significativo. Claro, ¿no? Y es eso lo que lo va a llegar a disponer, sobre todo. Autonomía, entonces, frente a vergüenza y duda tiene un valor importante por eso. ¿Ya? Autonomía frente a vergüenza y duda. Entonces, esta va a llegar a ser la principal forma de expresión. En este caso, en este sentido, por lado, hablar acerca de la niñez temprana tiene otro valor, que lo veremos a continuación. Bien, hasta ahí entonces todo lo que hemos visto es relacionado con la infancia, ¿no? Los elementos clave para el desarrollo también de una personalidad. Pero ya en la niñez temprana, que se da esta más bien de 3 a 6 años, en la personalidad, vamos a vamos a ir definiendo algunos otros conceptos. Durante la niñez temprana, de 3 a 6 años, recordemos que se encontraría el sujeto en el kinder. Al encontrarse en el kinder, es decir, en preescolar, aparece el primer dominio que veremos, que es el dominio físico. Se define aquí la llamada lateralidad, que significa la dominancia hemisférica, que como ustedes recordarán, el dominio físico
En el caso de la lateralidad, permite llegar a tener un mayor dominio de la mano derecha o de la mano izquierda. Claro, ¿no? Entonces, la lateralidad va a llegar a ser esto. Muestra la preferencia por uno de sus manos a partir de la dominancia hemisférica. De ser así, por ejemplo, si una persona llega a comenzar a escribir, que es algo que se da justamente entre los 4 y los 5 añitos, y llega a escribir con la mano izquierda, es decir, llega a ser zurda la persona. El ser zurdo, ¿qué hemisferio es el dominante? Si una persona llega a escribir con la mano izquierda, es decir, es zurda, ¿qué hemisferio cerebral se considera que viene a ser el hemisferio dominante? Por un entrecruzamiento neurológico, la persona que llega a ser zurda tiene como hemisferio dominante al hemisferio derecho. Las personas que son diestras, es decir, escriben con la mano derecha, van a tener facilidad, habilidad, pero con la mano, perdón, con el hemisferio izquierdo, es el dominante, sería el izquierdo, ¿no? Claro. Entonces esto va a ocurrir porque ahora ya hay una preferencia para una de las manos para poder llegar a escribir. Entonces es ahí donde se producirían las habilidades vinculadas hacia la habilidad motriz fina o la habilidad motriz gruesa. Al momento de darse la lateralidad y comenzar a escribir, entonces comienza la habilidad motriz fina. Corresponde a las habilidades desarrolladas para las manos y los dedos, así como la coordinación ojo-mano. Esto, lo que está mostrando el pequeñito, es habilidad motriz fina. Eso corresponde a la habilidad motriz fina. El pequeño coge el plumón de esta manera, raya, hace movimientos, pero para eso tiene que coger el objeto. El poder tomar el objeto entre sus dedos, eso es llegar a presentar habilidad motriz fina. Pero por otro lado, la habilidad motriz gruesa corresponde a las habilidades desarrolladas, pero para los brazos y las piernas. Es decir, involucran grandes músculos o movimientos amplios. Si hablamos de movimientos amplios, se refiere en este caso a utilizar, por ejemplo, un triciclo, claro, donde llega a presentar este movimiento. Entonces el pequeñita llega a coger el objeto, el juguete, lo manipula de esa manera, mueve los brazos, mueve las piernas. Cuando llega a practicar algún tipo de deporte, también está asociado hacia la habilidad motriz. También estaría asociado, dijimos, hacia la habilidad motriz. De esta manera, entonces el sujeto se desenvuelve, ¿no? A nivel físico, recordemos ello, a nivel físico. Habilidad motriz fina, habilidad motriz gruesa y la llamada lateralidad. Bien, lateralidad. En cuanto hacia el dominio cognitivo, nos enfocamos ahora hacia los aportes del gran Jean Piaget, nuevamente. Hablar acerca del dominio cognitivo es relacionarlo con el estadio llamado preoperatorio o el preoperacional. El estadio preoperatorio o preoperacional se desarrolla de 2 a 7 años. Claro, y en ese dominio cognitivo, en ese tiempo, el infante no requiere de estímulos sensoriales para actuar o pensar, pues recurre a lo aprendido, a los recuerdos, y establece también relaciones para pedir algo, como por ejemplo el uso del lenguaje o incluso llegar a solucionar problemas. No pueden utilizar operaciones mentales como el análisis, la comparación, la abstracción, entre otras. No pueden realizar operaciones mentales todavía, ¿no? Por eso se llama preoperatorio. En el caso entonces del llamado preoperatorio o preoperacional, eso estaría significando de que el sujeto no realiza operaciones complejas aún. No realiza, dijimos,
operaciones complejas. Solo llevaría a cabo entonces el análisis, no lleva a cabo análisis, comparación y todo ello, ¿no? Entonces, el pequeño no necesita de elementos físicos para poder llegar a hacer referencia de la realidad, sino que puede utilizar sus representaciones mentales o lo mismo que serían símbolos. Únicamente utilizaría símbolos. Esta función de naturaleza simbólica, recordemos que también se le llama función semiótica. La función simbólica o la función semiótica significa llegar a utilizar representaciones, como por ejemplo cuando el pequeño llega a dibujar. Se le llama pensamiento simbólico o pensamiento semiótico porque el pequeño utiliza representaciones, como por ejemplo, al momento de llegar a dibujar a sus padres. No necesita de verlos directamente para poder dibujarlos. Basta con que los recuerde. Y los recuerdos son símbolos. Entonces, de esta manera, este pequeño, cuando va a llegar a representarlos, entonces únicamente estaría llegando a construir en su mente solo una representación. Y lo plasma. Eso se le llama función simbólica. Claro, ¿no? Función simbólica o función semiótica. El lenguaje también se considera que viene a ser parte de este proceso de naturaleza simbólica, ya que el lenguaje refiere acerca de un conjunto de signos y símbolos que van a llegar a ser necesarios y pertinentes para la comunicación. Claro, ¿no? Entonces, es ahí donde se estaría presentando también el lenguaje como parte del proceso simbólico. Aquí podemos llegar a visualizar de una forma de resumen también, por cierto, señalando lo más significativo de las características brindadas por Jean Piaget. Entonces, es aquí donde lo encontramos. En cuanto al subestadio simbólico, entonces, ¿qué llegamos a tener en cuenta? Por ejemplo, subestadio simbólico y en el caso del subestadio intuitivo, ¿no? Usa símbolos para poder referirse hacia los objetos. Estamos hablando del subestadio simbólico. Imágenes, recuerdos, gestos, palabras, grafías, se refiere a dibujos, números que representan la realidad en su mente. Entre las principales características, que esto es algo de lo que ya hemos hecho, encontramos el animismo, darle vida a las cosas inanimadas, el egocentrismo cognitivo, no asume el punto de vista de otros, sino solamente el suyo. En el artificialismo, tendencia a creer que todo ha sido producido por el hombre. Finalismo, todo tiene una finalidad o existe para algo. En la imitación diferida que ya comentábamos y que acá se sigue manteniendo, reproduce la conducta de otras personas. Y en el caso del juego simbólico, que es cuando utilizan objetos con otros fines. Juego simbólico, utiliza objetos con otro fin. Eso es el subestadio simbólico. Por otro lado, en cuanto al subestadio intuitivo, el sujeto va a presentar intuitivo la irreversibilidad. Significa que no puede realizar el proceso inverso. No puede llevar a cabo el proceso inverso. El pequeño puede llegar a contar del 1 al 10
pero no puede regresar pues del 10 al 1, ¿no? Del 1 al 10, pero no puede regresar del 10 al 1. Es decir, realizar, por ejemplo, un conteo regresivo. Esa es parte de sus limitaciones. En este caso, entonces, aparece un razonamiento o el pensamiento traductivo, que es cuando asocia una situación particular con otra situación particular donde no existe una relación lógica. Por otro lado, en el caso de una centración, se centra solamente en una característica, centración como el tamaño, el color de las cosas, se deja llevar por la apariencia. Y por otro lado, también se sigue manteniendo lo que sería el habla privada. El habla privada ocurre cuando el niño entre los 4 y los 10 años habla en voz alta consigo mismo sin intención de comunicar también a otras personas. No tiene una tendencia, una intención comunicativa. Entonces, como parte de ello, ¿no? Entonces, eso sería el subestadio simbólico y tenemos al subestadio intuitivo. Muy bien, como una expresión importante, ¿no? En cuanto al dominio psicosocial, por otro lado, en cuanto al dominio psicosocial, tenemos en cuenta a continuación lo que es la identidad de género. Entonces, en cuanto a la identidad de género, se refiere a que el pequeño puede llegar a desarrollar poco a poco la conciencia de sentirse varón o sentirse mujer. Eso se llama identidad de género. Pero también en paralelo a esta identidad de género se va desarrollando la identidad sexual, donde hablar acerca de identidad sexual significa reconocer el órgano genital que tiene. Entonces, la conciencia de genitalidad es a lo que se le va a llamar identidad sexual. La identidad sexual es la conciencia de genitalidad, mientras que la identidad de género es reconocer ser varón o ser mujer a partir también del comportamiento que se tiene a nivel social. Recordemos que eso también es algo de lo que nos va a llegar a predisponer, ¿no? La influencia del medio social. Bien. En el predominio de la fantasía se emplea la imaginación para poder entender la realidad, como podemos apreciarla también en este caso, ¿no? Predominio de la fantasía. Se emplea la imaginación para poder entender la realidad. ¿Qué significa esto? Que durante el dominio psicosocial, el sujeto llega a caracterizarse porque va a llegar a establecer una necesidad de llenar ciertos vacíos. Como todavía no es capaz de comprender los fenómenos naturales, entonces lo que hace es llenar ciertos vacíos con su imaginación y plantea situaciones en las cuales son bastante novedosas y por otro lado esto lo lleva también a ser muy crédulo. Como no puede, no comprende la realidad, no cómo funciona, lo que hace es llegar a creer incluso todo lo que le puedan llegar a decir. Por ejemplo, si durante esta etapa al pequeño le dicen que no se llegue a comer las pepas de la sandía, porque si no, le va a crecer una planta en la barriga. El pequeño cree que eso es cierto. Entonces, de tal manera que el pequeño se asusta porque cree que en verdad eso le va a suceder, cuando en verdad, pues, no, eso no va a pasar, ¿no? Pero el pequeñito se vuelve muy crédulo durante esa etapa. Entonces, la imaginación y la fantasía también rellenan parte de sus vacíos. Pero por supuesto que sí, eso es lo que lo va a caracterizar, predominio, ¿no? ¿A alguno le ha pasado haber llegado a guardar un huevito porque quería tener luego un pollito? ¿Eso es parte también de su imaginación o fantasía? Sí, claro, ¿no?
Entonces, si a lo mejor en el colegio aparece, ¿no? El que en el colegio les enseñan a los niños de que las gallinas son las que ponen los huevos y luego de allí nace un pollito. Entonces el chiquito se fue con esa idea nada más. Claro, ¿no? Y a partir de eso el pequeñito pues ve uno de los huevitos que ha puesto mamá en la alacena. Entonces coge uno de los huevitos y se lo lleva. Y lo lleva a su cuarto, a su habitación. ¿Por qué? Porque quiere tener un pollito. Entonces de esta manera pues el pequeño pues cree que eso es posible, ¿no? En ese caso, ¿ya? Yo guardaba las plumas de mi pajarito para hacer mi almohada. Muy a su macho, tu compañera. Ella necesitaría más de un pajarito, pues, ¿no? Claro, pues sí, que es un macho. Claro, para tener tantas plumas para una almohada, va a necesitar, pues claro, va a necesitar bastantes pajaritos, pues, ¿no? O al menos que sean plumas de cóndor, pues, ¿no? Para que sean grandes. Pero bueno, al final eso, bueno, puede ser, ¿no? Es de la imaginación, pues, ¿no? Pero está bien, puede parte de la imaginación, ¿no? Con la sábana hay un foco, dice, ¿no? Allá se quemó la sábana. Y, uy, caramba, ya, muy bien. Bueno, eso sí puede ocurrir también, ¿no? Claro, así, como un foco, dice, un plot twist. Ya, muy bien. Ahí aparecería, ¿no? Claro, así es. Se quemó la sábana, qué terrible. Ya, pero eso pasa, pues todos los pequeñitos creen que eso es cierto, ¿no? Que va a darse. Entonces se vuelve muy crédula durante esta etapa. Y por eso que comentábamos en su momento, ¿no? El pequeño que llega a cortarse su dedito haciendo travesura, mamá le dice, por travieso, vas a ver, por ahí se te van a salir las tripas. Y el chiquito lloraba más fuerte porque creía que se le iban a salir los intestinos por esa heridita. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, pues eso ya no va a ser posible, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, por una heridita en el dedo no se le van a salir por ahí las tripas, ¿no? Pero el pequeño cree que eso podría llegar a darse. Claro, no, creía que eso era cierto, ¿no? Entonces, eso es parte justamente también del predominio de su imaginación y de su fantasía. En este caso, entonces, encontramos ello, ¿no? Por otro lado, entonces, lo que le digan se lo cree. Claro que sí, se lo cree. Y un detalle muy importante que también se debe tener cuidado es que aquí se da la formación del autoconcepto. El autoconcepto va a llegar a ser el primer paso para la autoestima. Y es aquí donde lo está formando. Y es aquí donde lo está formando. Construye entonces diversas ideas acerca de sí mismo, que pueden ser positivas o negativas, sobre sí mismo. Y eso es ir formando el autoconcepto. Si nos damos cuenta, las primeras formas de conocimiento que tenemos, tanto de nosotros mismos como del entorno, proviene de los mensajes de los padres. Entonces, la formación de este autoconcepto significa que pueda llegar a tener un conjunto de ideas o de creencias sobre sí mismo. Claro. Ahora, imagínate que el pequeño llega a cometer, no sé, supongamos una torpeza, llega a no solamente a dejar caer la leche, sino que incluso hasta la taza se cae al piso y se quiebra. En este caso, cuando le dicen al pequeño, mira, otra vez tiras todo, pero si eres un inútil. Cuando le dicen eso, el pequeño se lo va a creer. Claro, pues. Así como se creía que si a lo mejor se tragaba una pepa, le iba a crecer una planta y el pequeño creía que eso era posible, así como él se lo cree, igual también se va a creer cuando se lo digan, al momento de decirle porque es inútil, todo le sale mal, no hace nada bien. Entonces, ahí va formando un autoconcepto negativo, pues, de sí mismo. Ah, entonces ahí va formando un autoconcepto que va a llegar a ser una imagen, que va a ser en sí una imagen de sí mismo, ¿no? Claro, la autoimagen en sí. Así es como se va a llegar a definir. Bien, entonces eso sería la formación del autoconcepto, un conjunto de ideas
o de creencias que tiene también acerca de sí mismo. En este caso, entonces, el dominio psicosocial va a estar reflejado, dispuesto, pues, hacia esa característica, ¿no? Muy bien, como aspecto principal, eso se llama dominio psicosocial. Pero también encontramos a la propuesta de Erik Erikson, ¿no? Claro, claro que sí. Erikson va a decir ahora iniciativa frente a culpa. ¿Qué significa esto? De 3 a 6 años, los pequeñitos pueden llegar a querer emprender algo nuevo. Ujú. Aprende que algunas de sus acciones tienen aprobación y otras no. La iniciativa lo lleva a hacer cosas nuevas, pero a veces también estas pueden llegar a ser sancionadas y el niño puede llegar a sentir culpabilidad, como por ejemplo en este caso. El pequeño puede querer llegar a tener la iniciativa de poder pintar, pero la pequeñita a lo mejor derrama más pintura sobre la pared y la termina pues ensuciando, ¿no? Dejándola como podemos ver en este caso, ¿ya? Entonces de ser así, la pequeña puede llegar a sentirse culpable. Claro, ¿no? El pequeño tiene la iniciativa de querer ayudar. El pequeño va a la cocina a traer unos huevos, pero una mala pisada hace que todo se le caiga. El chiquito tenía la iniciativa de querer emprender algo nuevo, de querer ayudar, pero si no le resulta como le espera, finalmente termina desarrollando culpabilidad. Bien, entonces eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Claro, eso sería iniciativa frente a culpa. Entonces, acá los pequeños también tienden a imitar la conducta de los adultos. Al llegar al pequeño a imitar la conducta del adulto, es cuando quiere pintar o a lo mejor quiere ayudar en la limpieza. ¿Les ha pasado tener un día en casa para limpiar, que puede ser una vez al mes, una vez cada 2 meses? Y, y la persona llega a programar diversas actividades en los adultos, pero el pequeño llega más bien a no cumplir con ello. Se le caen las cosas, rompe las cosas. Entonces las cosas no resultan como espera. Claro, ¿no? Y si las cosas tampoco resultan como espera, entonces se produce la iniciativa frente a culpa. Pues, ¿no? Claro. Entonces por esa razón se estaría dando. Claro, claro que sí. A veces estas dicen, no, aprende que algunas de sus acciones tienen una aprobación y otras no. La iniciativa lo lleva a hacer cosas nuevas, pero a veces estas son sancionadas y el niño sentiría culpabilidad. Claro, ¿no? Eso es lo que va a pasar. ¿Muy? Claro, entonces eso, por ejemplo, ¿no? Que no era tranquilo. Muy bien. Iniciativa frente a culpa. Entonces, eso se estaría dando, ¿no? El pequeño que quiere llegar a abrir su pancito para untar mantequilla. Y ya comienza a observar lo que papá o mamá hacen. Y ahora el chiquito quiere hacerlo solo. No está mal su iniciativa. Pero al momento de querer cortar el pan, se corta un poco del dedo. Termina llorando, mamá le llama la atención más bien por todo lo que ha venido haciendo, ¿no? Entonces, eso es iniciativa frente a culpa. Claro. No le permite ahora desenvolverse favorablemente, influye más bien de manera negativa en el desarrollo incluso de su propia personalidad. Eso se llama iniciativa frente a culpa. Bueno, muchachos, iniciativa entonces frente a culpa. Por otro lado, nos encontramos a continuación con la niñez intermedia. Vámonos ahora a la niñez intermedia. Y la parte de adolescencia, eso ya lo vamos a tener más bien para nuestra siguiente semana. Pero vamos a irnos dando cuenta de algo bastante peculiar. Durante la niñez intermedia, aquí los sujetos ahora se encuentran entre los 6 y los 12 años. Ahora los pequeños están entre 6 y 12 años.
Durante esta etapa van a presentarse también ciertos cambios a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel psicosocial. Los primeros cambios a nivel físico van caracterizados sobre todo por cambios que se van a llegar a dar en cuanto a mayor coordinación motriz y sobre todo también el desarrollo del equilibrio. ¿A qué edad le quitaron las rueditas laterales de su bicicleta? De darse ello, se estaría dando aproximadamente entonces hacia los 7 años más o menos, ¿no? Claro, aguante los roditas. Me mandaron al frente y dice, una bicicleta de adultos, un macho. Pero en este caso, al momento de darse, porque aparece un mayor equilibrio sobre todo, ¿no? Claro. Entonces, eso le permite ahora ya no necesitar de las rueditas laterales, porque presenta un mayor equilibrio. Entre otros cambios se dan en el caso de las niñas, el desarrollo mamario. ¿Esto qué significa? Que aquí donde las chicas comienzan a utilizar formadores. ¿A qué edad ellas usan formadores? Estamos hablando de que al momento en el cual va dándose el desarrollo, se va endureciendo, la zona del pezón se abulta y se hace un poco más prominente, lo cual conlleva entonces a utilizar formadores, ¿no? Claro, entonces los pechos comienzan a aumentar de tamaño y la zona del pezón se endurece. Y este es el primer cambio que se presenta en las niñas entre los 8 y los 13 años y anuncia con ello el inicio también de la pubertad. Estos cambios más bien suelen conocerse con el nombre de pubescencia. La pubescencia van a llegar a ser los cambios sexuales, pero secundarios. Entonces en ellas también va aumentando las características como el cuerpo comienza a cambiar, se redondea el abdomen, toma una forma más curva, también los glúteos, los muslos, las caderas se van ensanchando. Esto forma parte también de la pubescencia, que son los cambios sexuales secundarios. Entonces, de esta manera es aquí donde se van llegando a presentar los cambios en ellas primero. Claro, ¿no? Y poco a poco también en el caso del sujeto. Aparece el vello púbico, como podemos entender aquí, y con el tiempo irá aumentando y haciéndose cada vez más oscuro y grueso también. Aparece el vello en las axilas, además de vellosidades en el resto del cuerpo. Claro, ¿no? Y eso a partir de las características que va presentando así pues el sujeto. ¿Ya? Muy bien. Van presentando estos cambios. Aumenta la sudoración y también, por cierto, se presenta la grasa subcutánea. Y la grasa subcutánea. Aumenta la sudoración, cambia el olor corporal, el cabello se vuelve más graso, aumenta el tejido graso, propiciando también así la aparición de acné. Claro, entonces aumenta el sudor. Eso es lo que va a llegar a caracterizar que aumenta la sudoración y aumenta también pues el tejido graso, ¿no? Lo cual hace que, por cierto, van cambiando de olores. Claro, no es, por ejemplo, cuando están en el colegio, y ustedes recordarán que ya comenzaban a cambiar sus olores, ¿no? Entonces ya no huelen a Johnson, ya no huelen a Gu, al doctor Simon, ¿no? Ya no huelen a eso, ¿no? Ya no, pues no, los olores son difíciles ahora. Claro, cuando estaban a lo mejor en sexto de primaria, primero de secundaria, para el profesor que le tocaba la hora después de educación física era un tormento. Entraba a ese salón y tenía unos olores pero terribles, ¿no? El profesor no sabía si estaba entrando a un salón de clase o una cámara de concentración. Pero bueno, no, eso es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? Claro, entonces
Esa era la idea, ¿no? Entonces, porque van cambiando, pues, ¿no? De manera muy continua. Claro, ¿no? Y eso lo va a llegar a definir también, por cierto. Entonces buscaban también esa forma de poder generar nuevos hábitos, el hábito de bañarse, llevar siempre un desodorante, claro, ¿no? Y por otro lado también, ¿no? El hecho de que si no llegaba a poder tener también los recursos, con cualquier limoncito, le pueden echar sal, o a lo mejor, pues, ¿no? Llevan ahí en su mochila un poco de Vanish, claro, ¿no? Points, qué sé yo, ¿no? De tal manera que a las finales, pues, no terminen oliendo terrible, ¿no? Entonces, eso vendría a ser porque aumenta la sudoración. Claro, muchachos. Muy bien, ahí aparece el profesor, le decía, pues, ¿no? Claro, entonces los instruía, no se olviden, siempre traigan su desodorante, ¿no? El planeta se los va a agradecer. Entonces, eso viene a ser también parte de lo que va a caracterizar sobre todo también el individuo y los cambios que se van a ir volviendo también altamente significativos, ¿ya? Muy bien, entonces eso, por ejemplo, se va a llegar a dar, ¿no? Pero también en las chicas se produce lo que es el flujo vaginal, que es la antesala a la primera menstruación, claro, ¿no? Y la primera menstruación no tiene una edad definida, la cual se considera o se comprende que se daría entre los 9 y los 16 años. En este caso, entonces, podemos llegar a presentarse entre los 9 y los 16 años, o sea que no hay una edad definida, ¿no? Hay chicas que pueden empezar su periodo menstrual entre los 9 y los 10 años, como también pueden ser algunas que pueden empezar a menstruar entre los 12 y los 14 años, por el otro lado. Claro, así es, ¿ya? Muy bien, entonces eso se daría también, ¿no? Claro, entonces es la primera menstruación. Suele aparecer en el rango de edad comprendido entre los 9 y los 16 años, según cada niña también, siendo normal que las primeras reglas sean irregulares, claro, ¿no? O incluso tener más de una al mes. Aquí se estarían produciendo entonces los primeros cambios hormonales que conllevarían hacia perdón, a la menstruación o a la menarquía. Claro, ¿no? A la menarquía. ¿Listo? Muy bien, entonces, sufrir la pubertad precoz. Ya, correcto. Bueno, sí, hay personas que pueden llegar a también a pasar con eso, como les decía, ¿no? Hay algunas que pueden llegar a presentar los cambios hormonales. Claro, por eso siempre también es bueno hacerse su chequeo médico también, ¿no? Claro, entonces eso es importante también. Entonces en las niñas se va llegando a presentar esto, ¿no? Característica muy importante. A nivel físico estamos hablando, ¿no? A nivel biológico. Pero por otro lado, también tenemos los cambios que se van a llegar a dar en los varones. Claro, los varones también van a tener sus cambios. Los varoncitos aquí, el escroto se oscurece, hay cambios a nivel de testículos, se oscurece y se modifica también el aspecto de la piel y también crece de tamaño. Esto conlleva a que el niño llegue a sentir extraño el crecimiento de sus propios genitales. Entonces ahí es donde van aumentando los genitales de tamaño y se extraña de lo que le sucede. Y se extraña por lo que le sucede, ¿no? Porque está aprendiendo acerca de él mismo. Entonces, si se está bañando, puede notar de que hay un incremento del tamaño del miembro viril. Sí, es más, también va a llegar a presentar eh, el crecimiento de sus órganos genitales, ¿no? Y es ahí donde pueden llegar a llamar también a mamá cuando dan esos cambios, ¿no? Claro, entonces, mamá, y se llaman, ¿no? Cuando se está bañando ya solito a los 9 años, 10 años, que ya se baña solo, le extraña lo que le está pasando, ¿no? Mamá, te comento una cosa, ¿no? Y ahí el chico no sabe cómo decirle a mamá que está cambiando.
Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos cambios suelen producirse también entre los 9 y los 11 años. El pequeño comienza a ir descubriendo también acerca de sí mismo, ¿no? Claro, entonces de esta manera, ¿no? Aumenta el tamaño del pene, pues, y comienza la producción de esperma. ¿Esto qué significa? Que los espermatozoides van a llegar a juntarse con una sustancia blanquecina producida por la próstata y juntos forman, pues, el semen. Aunque las erecciones espontáneas son normales en los niños desde su nacimiento, en esta etapa de la vida, por efecto de hormonas, pueden presentarse de manera más recurrente. Entonces no es que sea tampoco entonces la primera vez que tiene una erección, no, ya ha tenido antes erecciones involuntarias, solo que durante esta etapa es mucho más frecuente, porque está preparando también al individuo hacia la madurez reproductiva. Ujú. Entonces, de esta manera es donde se presenta el tamaño del miembro viril y se llega a presentar esta característica, ¿no? Claro, así es, esa es la característica. Entonces, cuando el sujeto va a llegar a adaptarse, va a tener que notar un cambio, obviamente, ¿no? Lo importante es saber tener que manejar sobre todo también la parte del comportamiento, ¿no? Porque obviamente puede generar vergüenza, ¿no? Claro, va a generar vergüenza, va a generar incomodidad, y eso se da en ambos casos, tanto en varones como en mujeres. Hay chicas que no le llegan a gustar sus cambios biológicos. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Las chicas muchas veces también no aceptan los cambios de su cuerpo. Y hay algunas que van a llegar a presentar un cambio mucho más notorio que otras, unas chicas más que otras. Tal vez alguna de las chicas les ha pasado cuando han estado en el colegio y estaban en primero de secundaria y tenían su cuerpo iba cambiando, pero ya no era la de una niña. Y cuando ya estaban en secundaria, las observaban o se sentían observadas por los chicos de cuarto o quinto de secundaria. Claro, ¿no? Entonces muchas de ellas podían llegar a sentirse un poco incómodas porque sentían pues la mirada, se sentían observadas y eso, por ejemplo, ¿no? Podía llegar a generar cierta incomodidad, ¿no? Para algunas chicas. Llegaban a utilizar ropas muy holgadas porque sentían vergüenza de los cambios que estaban presentando. Eh, y en el caso de los varones también, ¿no? Hay cambios que se van dando, pero pues entre ellos no tienden a comunicar parte de los cambios que están teniendo, ¿no? Claro, no comunican parte de esos cambios que llegan a presentar, ¿ya? Entonces, en este caso, esas son las características, ¿no? Entonces, aparece el aumento, ¿no? Aparece también el vello púbico, el vello facial y el vello axilar. Aumenta también el vello en las piernas, los brazos, el resto del cuerpo. Y es aquí donde los pequeños tienden a ya no gustarle características como el crecimiento del vello facial. Entonces hay alguno que desea ya no tener esos cambios. Y pasan también por esta circunstancia, ¿no? De querer afeitarse. Les ha pasado a lo mejor también esto, ¿no? Querer afeitarse. ¿Por qué? Porque no les agrada, pues, ¿no? Las características que va teniendo en algunos casos, ¿no? Entonces nota que le va saliendo una sombrita a la altura del bigote, claro, ¿no? Como una pelusa, un pelito bastante delgadito, ¿no? Claro, ¿no? Y eso es lo que más adelante se va a ir, pues, endureciendo y va a ir formando, pues, el bigote, ¿no? Pero, pues, no, esa es la característica que va teniendo. A algunos tampoco no les agrada eso, quieren sacarlo ya de una vez. Y eso es parte de los cambios que van teniendo, ¿no? Claro, entonces, aumenta entonces de esta manera, pues, los cambios. Y esto forma parte, nuevamente ya habíamos dicho esto, acerca de la pubescencia. La pubescencia van a ser los cambios biológicos orientados hacia la madurez sexual. Pero sobre los cambios sexuales secundarios, ¿no? Esa es la pubescencia, cambios sexuales secundarios. Cambios sexuales secundarios, se le llama.
Bien, entonces ahí estarían también el vello púbico, el vello facial, el vello axilar, hasta que poco a poco se van adaptando. Así aumenta también la sudoración y el olor corporal también cambia. Esto es debido también a que las glándulas de las axilas, el ingle, palmas de las manos y las plantas de los pies también producen sudor con grasa, provocando cambio en el olor, que es como ya les comentaba, ¿no? Por eso es que cuando eh, se van cambiando los pequeños estando, bueno, no tan pequeños ahora, no 12 años ya, y están en el colegio, pero se están cambiando después de educación física. Hay algunos, pues, que sí, aparte de que no se bañan, el sudor que están liberando, por otro lado, tampoco tienen un aseo íntimo. Claro, ¿no? Esas medias, por ejemplo, ¿no? Tienen 4 días sin cambiarse, ¿no? Con la misma media. Y ya es la segunda vez que juega fútbol todavía, ¿no? O sea, ya en la semana 2 pichanguitas ha tenido y con la misma media. Entonces, de tal manera que esas medias, pues, por poco y caminan solas. En este caso, entonces, se pueden sostener ellas solas también en el piso, ¿no? Claro, y aparecen botas. Entonces, de tal manera que va comenzando a presentar esos cambios, ¿no? El sujeto. Y es importante, pues, ¿no? Obviamente, concientizar acerca de la construcción de nuevos hábitos. Hábitos como, pues, bañarse, ¿no? El aseo personal es algo muy importante. La piel se vuelve también más grasa, siendo frecuente aquí la aparición del acné. Eso es lo que va a suceder. Se vuelve también más grasa la piel, ¿no? Y eso sí hay una tendencia, una predisposición hacia llegar a presentar este tipo de cambio también, ¿no? Ujú, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? La piel se vuelve más grasa, ¿no? La voz comienza a cambiar, claro, en el caso de los varoncitos, pues, ¿no? El timbre de voz. Entonces ahí se va a presentar eso, ¿no? Claro, la voz comienza a cambiar. Entonces, de ser así, ya va a volverse cada vez más gruesa la voz del varón. Claro, muy bien. Claro, nos echaba colonia que pensando que así ocultar su olor. Ah, muy bien. Sí, sí, eso también suele pasar, ¿no? Algunas estrategias, ¿no? Hay algunas que se echaban talco a los pies sudados de 4 días. Entonces hay un olor terrible ahí, pues, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, esa es la característica del desodorante, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, eso es lo que se estaría presentando, ¿no? Por supuesto, aunque sea chuño o chuño con sal, ¿no? Claro, ahorita chuño con sal y un poco de limón. Listo. Ahí aparece el remedio natural. Claro. Pero bueno, esa es la característica, ¿no? Entonces, los niños van presentando esos cambios también durante esta etapa. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder, ¿no? En el dominio cognitivo, nos damos cuenta a continuación, en cuanto al dominio cognitivo, que el individuo ahora se encuentra en el estadio de las operaciones concretas. Claro. Y estando ya en las operaciones concretas, el sujeto llega a manipular elementos físicos. Recordemos que estar en las operaciones concretas es desarrollarse sobre la idea de que la mente llega a estar produciendo, relacionando, asociando eh, y utilizando un nivel mucho más complejo. Entonces, de esta manera, en el estadio de las operaciones concretas, según Jean Piaget, la característica principal es la capacidad para poder operar mentalmente. Es decir, ahora ya es capaz de poder realizar análisis, síntesis y también de poder relacionar parte de todo. Así entonces como la capacidad para poder relacionar parte de todo. Su forma de operar entonces a nivel racional se vuelve más complejo. Utiliza estructuras lógicas primarias, es decir, aquí surge el razonamiento también, pero no es un razonamiento todavía tan complejo, ¿no? Es un razonamiento básico. Es decir, entiende relaciones de causa y efecto,
hace clasificaciones, o sea, ordena elementos por sus características. Por otro lado, también va a llegar a presentar seriaciones, que es otra característica también, ¿no? El llegar a presentar seriaciones y relaciones espaciales, como arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Sí, a eso se refiere cuando se habla acerca de seriaciones y de relaciones espaciales. Y por otro lado, entonces, de relaciones espaciales. Entonces, ¿hay una forma de razonamiento? Sí, hay estructuras lógicas primarias, decíamos. Estructuras lógicas primarias. Y por otro lado, también se supera el estadio anterior. Por ende, ¿qué hay ahí? Hay reversibilidad, en la cual se logra entender de que en cada acción u operación le corresponde una reacción. U operación contraria, ¿no? Que le regresa a su punto de inicio. La reversibilidad, donde lo vemos reflejado en un sentido más práctico, por ejemplo, cuando comienzan a llegar solos del colegio. ¿A partir de qué edad ya comenzaban a viajar del colegio a casa, ¿no? De retorno? Es muy probable que acá, a una edad promedio, a lo mejor, hacia los 10 años, más o menos, ¿no? 11, 12 años, podían ya comenzar a viajar solos. Esto ocurre porque también ya pueden tomar en cuenta el camino de regreso a casa por la llamada reversibilidad. Entonces, así la reversibilidad lo lleva a presentar esta característica. Muy bien. Entonces, teniendo estas condiciones. A nivel psicosocial, por otro lado, viene ahora el gran Erik Erikson. ¿Y qué nos va a decir ahora Erikson? Que cuando hablamos acerca de la laboriosidad frente a la inferioridad, se refiere hacia el hecho en el que el pequeño, en la laboriosidad, es porque busca sentirse competente. Entonces compite continuamente con otros. El pequeño entonces tiene esa característica del punto de vista de Erikson. Desde la perspectiva de Erikson, el niño o la niña asume responsabilidades y eso le hace sentirse útil. Busca sentirse útil o laborioso. En este caso, entonces, cuando hablamos acerca de la laboriosidad, significa comprender o emprender algo solo, ¿no? O por sí solo, laboriosidad. Y busca el reconocimiento. Aquí los niños tienen una fuerte necesidad de reconocimiento. Quieren que valoren lo que hacen. Entonces, la laboriosidad tiene que ver con el hecho en el que busca sentirse útil y se pone a prueba. Es aquí donde el individuo pone a prueba también sus habilidades y todo lo ve competencia. Es por esa razón que cuando el pequeño llega a, digamos, a interactuar con el medio social, todo lo ve competencia, saliendo a lo mejor incluso del colegio. Ya te hago una carrera, ¿quién gana de aquí hasta el poste? A su marca, listo, y todo lo ven pues competencia. Si el pequeño llega a sacar una buena nota en algún curso de matemática probablemente, le llega a decir a todos sus amiguitos del salón quién tuvo una nota como la que él sacó. Entonces le gusta ahora dar a conocer de que él es bastante hábil, se siente bien, por cierto, claro, se siente todo un ganador. Claro, entonces en este caso es que es la laboriosidad, pues esa es la parte de la laboriosidad, todo lo ve en competencia. Si la profesora pregunta, niños, ¿alguien tiene un lápiz que me preste?
Todos los niños quieren darle su lápiz a la Miss. Claro. ¿Por qué? Porque están en competencia, buscan ganar. Llegan a secundaria y si el profesor pregunta, chicos, ¿alguien tiene un lapicero que me pueda prestar? Nadie le presta nada, ¿no? Nada, no tengo, que sé. Cómprate, inicio. Entonces, de tal manera, pues que ya en la secundaria la cosa cambia, ¿no? Pero cuando estamos en el colegio, pues aquí es donde el pequeño lo que busca es aprobación. Recuerden eso, aquí lo que se busca sobre todo es aprobación. Se buscaría aprobación. Y es por eso que trata de hacer siempre o manifiesta un comportamiento que llegue a ser sobre todo pues satisfactorio, ¿no? Frente al entorno. Ahora, en el momento en el cual lo llegan a comparar con el resto, todos querían ser delegados, claro, muy bien, o brigadieres, brigadier general, ¿no? El chiquito se siente cómodo cuando busca, cuando lo nombran brigadier general. Este chiquito entonces es el segundo después del profesor. Entonces lo empoderan. Pero ¿qué pasa cuando lo comparan más bien ahora? Lo comparan con su hermano menor. Mira, tu hermanito no hay que estarle diciendo que se siente a hacer tareas. Él solito ya sabe que tiene que hacer tareas, se sienta, jala la silla y comienza a trabajar. En cambio, tú que eres el hermano mayor y que deberías de darle el ejemplo, tenemos que estar diciendo que haga las tareas. Cuando eso sucede, el pequeño se siente comparado con otros. Claro, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? Entonces lo comparan continuamente, ¿no? Lo relacionan. ¿Y eso puede llegar a ser también contraproducente en algún momento? Sí, porque puede generar una predisposición negativa a querer avanzar las actividades encomendadas. Claro, ¿no? Entonces, eso sería sentirse inferior. Por tanto, si no se siente laborioso, se siente inferior. Se compara con el resto, decíamos. Claro, pero por supuesto. Y esto puede llegar a presentar obviamente un impacto en el desarrollo de la personalidad y en la autoestima del sujeto. Sí, ¿no? Eso va a llegar a suceder. Ujú. Entonces, a partir de ello, implicaría el hecho de que el niño busca sentirse laborioso, busca sentirse cada vez más competente, busca que lo reconozcan por lo que viene realizando, laboriosidad. Pero si no lo logra, puede llegar a desarrollar, como dijimos también, inferioridad. Ahora, ¿esto qué significa? Que cuando se llega a presentar estas cualidades, o esta característica, perdón, estos conflictos según Erickson, no significa que como ya se llegó a pasar a otra etapa de la vida, ya se superó solito el conflicto. No, no es así. Confianza frente a desconfianza y el pequeño desarrolla desconfianza. Autonomía frente a vergüenza, desarrolla vergüenza. Iniciativa frente a culpa, desarrolla culpa. Laboriosidad frente a inferioridad, desarrolla inferioridad. Entonces, cuando esto sucede, es acumulativo. Si no se llega a superar el conflicto, más adelante surge, claro. ¿Y dónde se va a dar así? Así llegamos. Si el pequeño desarrolla entonces inferioridad, culpa, así llega a la adolescencia. Es por eso que entonces un adolescente que tenga todas estas crisis es porque no ha superado los estadios anteriores o las etapas anteriores. Claro que sí. Por eso es que cuando finalmente llega a la adolescencia, al llegar a la adolescencia, llega a sentirse, llega a sentirse inferior, se compara con el resto, no se siente, no se aprecia atractivo o atractiva, se compara con los demás. Si tuviera la estatura de fulanito, si tuviera el color de ojo de sultanito, pues de tal manera que se compara con el resto. Claro.
Entonces, no, ellos son más inteligentes, ellos les ha salido más rápido, yo siempre me demoro, ellos son mejores que yo. O sea, laboriosidad, eso implicaría, ¿no? Entonces es por esa razón que cuando se llega a la adolescencia puede llegarse a dar una etapa donde es bastante complicado que la persona se sienta mejor, se compara cada momento con el resto, se siente culpable, desconfía de sí mismo, de sus propias capacidades y desconfía de los demás. Entonces, así llega la adolescencia, claro que sí. Entonces ya forma un autoconcepto negativo, claro. Y al formar un autoconcepto negativo, lo predispone a desarrollar juicios en contra de una disposición favorable. Entonces, ¿eso por qué? Porque ha desarrollado inferioridad. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esas vienen a ser las principales características dentro del desarrollo humano en esta primera parte. Ya para la próxima semanita estaríamos revisando más bien lo que concierne hacia la parte de adolescencia y bueno, pues no, hasta la senectud. Claro, ¿no? Y ya con todas sus características, sus demandas y sus expresiones más importantes. ¿Ya, muchachos? Muy bien, excelente, chicos. Ahora, por ese lado, verdad, por acá les voy a colocar, esta viene a ser la parte de, ya, la parte de su material práctico, para que ustedes lo puedan también llegar a visualizar y puedan confirmar también la parte de su desarrollo. ¿Ya, muchachos? Porque a veces ya no gana el tiempo. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Ahora, para cerrar, vamos por acá. Esto también, en esta primera parte, ¿no? El tema de estética lo han dividido, ¿no? En varias partes. Bueno, vamos a ir revisando aquí una de estas. Cuando hablamos acerca, ahora vamos a pasar al campo de filosofía, vamos al campo de la estética. Y la estética es una disciplina filosófica que como tal se considera que llega a desarrollarse hacia el siglo XVIII, pero que se interesa por llegar a conocer cuál es el fundamento del arte, cuál es el fundamento de lo bello. Y esto sucede porque el hombre contempla lo que está a su alrededor y cuando llega a, a impresionarse por algo, es a lo que se le llama sensibilidad. Y la pregunta que se hacen ahora es, ¿de dónde yace la sensibilidad? ¿Qué hace posible la sensibilidad? Pero cuando se habla acerca de sensibilidad, ya no se refiere a la sensación visual solamente, no, es lo que nos genera el placer, el impulso. ¿Qué es lo que nos genera eso? Y es ahí donde la estética juega un rol muy importante, porque busca llegar a señalar el fundamento acerca del comportamiento, o mejor dicho, de los juicios estéticos. ¿Qué es lo bello? Para llamar algo bello, ¿qué característica debería de tener? Entonces, en este caso, el preguntarse qué es lo bello, dónde radica lo bello, o qué determina lo bello o en qué se fundamenta, todo eso va a pretender responderlo la estética como disciplina filosófica que atiende el problema del arte y la belleza. El arte y la belleza. La estética viene a ser una disciplina filosófica que llega a estudiar la esencia de lo bello y de la percepción de la belleza del arte, ¿no? Del gusto. Como campo de estudio diferenciado, esto es entonces como una disciplina, la estética surgió en el siglo XVIII en el contexto de la ilustración. Recordemos que esto sucede porque se le da un fuerte valor hacia el ámbito del conocimiento también, ¿no? Y aquí es donde aparecen figuras como Immanuel Kant, en la que en su obra La crítica del juicio consideró que la estética es la rama de la filosofía que estudia e investiga sobre el origen del sentimiento puro y su manifestación como arte. Cuando se habla acerca del sentimiento puro, se refiere a la sensibilidad, a eso se refiere. Y la sensibilidad hace alusión al impacto que se tiene, que se genera. Esa va a llegar a ser la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando una persona ve un mapa o para un cuadro artístico y le genera una apreciación agradable, contemplar a través de la vista
lo que está viendo, esa es la impresión. A eso se le llama sensibilidad. Entonces, ¿en qué se fundamenta ese sentimiento puro o sensibilidad? Como manifestación y su manifestación del arte, ¿bien? Para Immanuel Kant. Etimológicamente proviene del término estétique, del griego, que significa dotado de percepción o dotado de sensibilidad. Por eso se define como una disciplina filosófica que atiende acerca del arte y sus características como lo bello, el gusto, la relación del arte con la sociedad, las manifestaciones artísticas, entre otras. Este personaje, Alexander Gottlieb Baumgarten, es considerado el personaje que llega a utilizar por primera vez el término de estética. Pero, por otro lado, llega a considerar la estética como una experiencia para referirse así al conocimiento sensorial que recrea lo bello y se representa y se expresa en las imágenes de arte. Describía la estética como una ciencia de la sensibilidad y de las relaciones entre el arte con la belleza. En su texto, Reflexiones filosóficas en torno al poema. Entonces, para Alexander Van Baarden, vamos a llegar a precisar que esta disciplina filosófica se centra entonces en comprender cuál es el fundamento de la sensibilidad. En ese sentido, entonces, este personaje va a llegar a considerar que la estética se convierte en eso, en el estudio acerca de en qué se fundamenta lo bello, en qué se fundamenta la sensibilidad. Es el término que utiliza. Y aquí una breve representación histórica sobre la estética. Y es que cuando hablamos acerca del problema de lo bello, entonces nos enfocamos hacia diversos aspectos, entre ellos que encontramos la Edad Antigua. La estética en la Edad Antigua estaba íntimamente referida hacia la armonía del cosmos. Se creía que lo bello estaba reflejado en el orden cósmico, como por ejemplo el contemplar el paso del día a la noche, las estaciones del año. Todas vienen una después de otras y luego se inicia el proceso, se reinicia, ¿no? Entonces, de tal manera que en la antigüedad se creía que el orden cósmico era la representación de la belleza. La estética en la antigüedad viene de la mano con personajes como Platón y Aristóteles, quienes son los que formulan los principales postulados en torno a la belleza y el arte. Pero no obstante, antes de ellos ya existía una serie de filósofos que plasmaron sus ideas también en torno a la belleza o al arte, tal como el caso de Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, o Hesíodo, ¿no? Autor también de las Teogonías, quienes hablaban sobre la inspiración del artista como un regalo de los dioses. En la antigüedad, entonces, buscaron dar explicación acerca de la belleza, pero la contemplación de lo bello recaía sobre todo, pues, en el ámbito cósmico, en el orden de todas las cosas. Se consideraba que ahí radica lo bello. Entonces, sobre esa base, se llegó a creer que las producciones artísticas provendrían de la inspiración divina, ¿no? Los dioses son los que se encargan de producir el arte. El hombre lo que hace solo es materializar. Ujú. No es que esta serie de ideas, o mejor dicho, pues, ¿no? Su solución sea del todo filosófica. Es más la pregunta que la respuesta de ahí que finalmente Platón intenta dar una respuesta a todo esto desde el punto de vista filosófico, considerando que se trataba más bien acerca de cuál es el fundamento, la esencia pura de lo bello.
¿Dónde yace lo bello? Para Platón, recordemos que esto va a tener que ver con el mundo de las ideas. Claro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista antiguo, aparece la forma en la que para Platón vendría a llegar a ser la belleza. Para Platón, la belleza se encuentra en el mundo de las ideas, en el llamado topus uranus. Y lo que vemos a nuestro alrededor no solamente no es otra cosa más que copias de lo perfecto. Es una copia. Ujú. Entonces, la belleza que podemos contemplar en el mundo sensible, en el mundo de las apariencias que nos provienen de los sentidos, que tienen su origen en la idea de la belleza, en el mundo de las esencias que captamos con el pensamiento. Es decir, que para Platón, hablar acerca del mundo de las ideas es ahí donde se ve reflejado la idea de lo bello. Muy bien, como principal aspecto, entonces, hay una idea de belleza que es la causa de que todas las cosas nos aparezcan como bellas. La mirada del filósofo tiene que ir más allá de la apariencia de las cosas para llegar a ver y de comprender su verdadera esencia. Claro, ¿no? Entonces, Platón consideraba que lo bello puede confundirse con una representación ideal. Entonces, para Platón las ideas son la forma universal, es el modelo de la realidad. En ese sentido, la belleza o la idea de belleza juega también un rol muy importante, ¿no? Nuestra primera percepción de la belleza la hacemos a partir de la contemplación de la naturaleza y el universo. Como comentábamos, ¿no? Ya en la antigüedad, el hombre se interesaba por llegar a señalar o comprender qué es lo que hace que algo sea bello. La armonía, tal vez sea la simetría y o las representaciones exactas de la realidad. Es ahí donde también Platón le dará valor al orden, la medida, la proporción y la armonía. Entonces, la belleza consistiría en eso, en el orden, en la medida, en la proporción y en la armonía. Así lo entendía Platón. ¿Y eso de dónde viene? ¿Qué hace que algo sea bello? Del mundo de las ideas. En el punto de vista aristotélico, recordemos que él desarrolla el llamado ilemorfismo. Por lo tanto, considera que la materia y la esencia siempre van a estar juntas. No se puede separar la belleza del cuadro, porque siempre van a estar juntos. Aristóteles piensa más bien que en vez de un mundo de ideas en el que las cosas materiales son un mero reflejo de aquellas, existe sobre todo las cosas más bien en las que en todo caso nosotros eh, se llegan a presentar la abstracción de la esencia y donde se encontraría la esencia de lo bello en las cosas mismas, desde el punto de vista de Aristóteles. Existen por eso sobre todo las cosas en las que en todo caso nosotros abstraemos una esencia, aquello por lo que se puede llegar a decir que algo es. De tal forma de que hay que buscar la belleza de las cosas o de las acciones, pero en ellas mismas. Claro. Entonces, como Aristóteles es Aristóteles, perdón, como Aristóteles llega a ser materialista, se va a centrar en el hecho de que lo bello reposa en la materia, en las cualidades sensoriales. Una rosa, si es bella, es por su color, es por su soporte. Si una rosa es bella, es por su olor. Pero si la rosa se marchita, pierde su olor, pierde sus cualidades que la hacían bella en un primer momento. Muy bien, el punto de vista aristotélico. Cuando se llegue a la Edad Media, todo tipo de expresión artística estaba relacionado con los pasajes de la Biblia. Sobre todo también acá lo ilustra San Agustín de Hipona. Durante la Edad Media, entonces, recordemos que el tema fue teocéntrico, el tema central giraba en torno a Dios. Y la manera de hacer arte en la Edad Media era representando las diversas escenas.
Y esto es lo que va a llegar a caracterizar dentro de una etapa entonces teocéntrica, ¿no? El centro de toda expresión recaería sobre el ámbito, pues, de la característica de lo divino, ¿no? Entonces, así lo representaba. Hasta que se llega también a dar la Edad Moderna. David Hume consideraba que el arte o lo bello era una expresión de las impresiones. Según Hume, la belleza es aquel orden o disposición de las partes que por constitución primaria de nuestra naturaleza, o por costumbre o por capricho, resulta apto para procurar placer y satisfacción del alma. Hume entonces nos estaría mencionando dentro de su subjetivismo que lo bello va a depender del sujeto, del individuo, del propio sujeto, surge la forma de representar la belleza. Bien, para David Hume entonces yace en el ser de cada quien. Muy bien, desde el punto de vista de Immanuel Kant, lo bello también tiene una característica de ser a priori. Esto lo podemos ver reflejado en el imperativo categórico. Así como en el campo de la moral existe el imperativo categórico que nos señala a actuar de manera correcta. Desde el punto de vista de Kant ocurriría lo mismo. Lo estético tiene constancia en sí mismo, independientemente del deseo y del interés del conocimiento o la moralidad, y que los valores estéticos sirven a un fin y a una necesidad moral, ennobleciendo al espíritu humano. El arte también debe de cumplir el imperativo categórico, ¿no? Viendo la producción artística con plena satisfacción como fin en sí mismo, sin otra intencionalidad. Entonces, para Kant, lo bello eh, va a llegar a ser parte de una expresión, de una contemplación universal, que es lo que todo nos permite llegar a juzgar las cosas como buenas, malas, justas o injustas. Cuando esto se da, entonces Kant considera de que eso va a llegar a ser una pieza clave, que considerar que el arte va a ser una expresión también del imperativo categórico. Eso se daría entonces desde el punto de vista kantiano, ¿no? Entonces, siempre ha de existir una representación a priori para lo bello. Y no se refiere a las múltiples opiniones que se puedan llegar a tener, sino es que la expresión de lo bello es único. Así como hablamos acerca de la verdad, hablamos acerca de la honestidad, hay una expresión allí también. En la edad contemporánea es donde más bien ahora surge Hegel, y Hegel nos dice que la producción artística o el arte es la expresión sensible de la idea. Recordemos que Hegel es idealista y él consideraba el valor por la idea absoluta, que sería la conciencia del hombre. Este entonces va a llegar a requerir, va a llegar a necesitar la manifestación entonces del espíritu, se ve expresada a través del arte. Implica llevar a la práctica lo que se tiene como idea. La obra de arte, además, nace de la actividad humana y por lo tanto es la obra del espíritu. La obra del arte nace de la actividad humana. Claro, ¿no? En este caso, entonces, como el hombre produce el arte, ¿quién lo produce? Antes de que pueda llegar a ser un cuadro en exposición, todo eso que ha producido el artista llega a su mente. En ese sentido, entonces hablamos acerca de la producción del espíritu, ¿no? O sea, la mente del hombre es la que estaría elaborando mucho antes de que se plasme en un lienzo una obra de arte, y existía antes en la conciencia del sujeto, a lo que se le llama espíritu.
La estética, entonces, por tanto, estudia la belleza artística, siendo así la belleza del espíritu. Friedrich Nietzsche, por otro lado, refiere que el arte es la expresión de la fuerza, del impulso, del deseo, de lo dionisíaco, y que la forma intermedia en la que participa entre lo dionisíaco y la sensatez, el intelecto del sujeto, le llama ebriedad. El arte entonces es una estructura más transparente y la más conocida de la voluntad de poder. Eh, hay lo real, que Nietzsche le llama la voluntad de poder, un regalo, intención, que se expresa con fuerza disgregadora y cohesionadora, algo que se cierra también en sí mismo, pero que también al mismo tiempo también deviene, ¿no? El arte entonces es un modo de comprensión real, porque ambos se comportan de la misma manera. La tendencia a ser y a la vez cambiar, a crear o a destruir, eso caracterizaría para Nietzsche el arte. Es un modo de la comprensión de lo real generado por el estado dionisíaco y la ebriedad. Los hombres, a través de la ebriedad o de lo dionisíaco, se expresaría el arte. Eso es para Nietzsche, entonces, ¿no? La ebriedad es un estado de transición entre la cordura y la sensatez y, por otro lado, también lo que va a llegar a caracterizar el impulso, el instinto y la pasión, ¿no? Que eso es lo dionisíaco. Desde la perspectiva ahora de Theodor Adorno, este personaje llegó a considerar de que el arte es un medio también de expresión de la libertad de forma radical. Entonces también se puede expresar, se caracteriza por ser emancipador y crítico. Y a partir de la relación con la libertad y la verdad, el arte también se vuelve digno. El arte entonces no se puede definir desde sus orígenes. Su definición además es variante según el cambio también pues de las sociedades. Muchos artistas contemporáneos han evidenciado a través de sus obras los problemas sociales también y políticos. Esa es la forma como se expresa el arte, dice Theodor Adorno. Como por ejemplo, si encontramos aquí contra el abuso, una pintura que se tiene a lo mejor en una pared. Los Prisioneros, un grupo chileno que llegó perdón, a expresar en su letra de canciones eh, el acontecer de una sociedad. Claro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla acerca de las industrias, Tren al Sur, entre otros, éxitos de los prisioneros, que probablemente no haya sido de su generación, pero lo han escuchado tal vez, ¿no? De papá, los hermanos mayores, ¿no? Y genera también, ¿no? Una letra muy interesante, una reacción. En el caso también de nosotros, ¿no? Aparece Triciclo Perú, claro, ¿no? Ahí aparecería también Machuca, claro, ¿no? El que canta Triciclo Perú, la cual también en su letra refleja la condición nacional, la condición de la pobreza en el Perú. Y eso viene a ser también una forma en la cual a través del arte se puede llegar a expresar esa forma, ¿no? Esa forma. Entonces, Teodoro Adorno llegó a considerar que el arte viene a ser un medio por el cual también se ejerce la libertad, la expresión del estado en el cual se vive en una comunidad o en una situación dada. Entonces, para Teodor Adorno tiene también ese valor también significativo. Bien, listo muchachos, muy bien jovencitos, excelente, bien, hasta ahí vamos a llegar entonces jóvenes el día de hoy, la verdad que sí hemos avanzado también regular y ya para nuestra próxima semanita vamos a seguir avanzando ya con más detalles y la siguiente parte de nuestro siguiente tema de estética, ¿no? Porque todavía vamos a seguir seguramente avanzando con la parte de estética, ¿ya? Listo, muy bien chicos, entonces un abrazo para todos y nos estamos viendo, que tengan una muy bonita semana y sigan dando lo mejor también para apoyarlos y seguirlos apoyando. Listo, nos vemos chicos, que le vaya muy bien, gracias a todos. Nos vemos Rubí, Sebastián, Rodrigo, que le vaya muy bien a todos. Chau, 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 gracias, nos vemos chicos.